Buenas tardes. Nuevamente es un placer poder compartir con vosotros y vosotras este nuevo espacio y, como de costumbre, poder brindaros un espacio educativo y formativo donde no solo abordaremos temas relacionados con el mundo de las adicciones, sino otros temas de interés como el que hoy nos reúne, que es el TLP. Hoy contamos, como no podía ser de otra manera, con una invitada de lujo, con Leticia Olave. Bienvenida, Leticia. Muchas gracias, Dorian. Voy a pasar a presentar tu currículum. Leticia Olave es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Psicología Clínica Legal y Forense por la misma universidad, máster en Psicología General Sanitaria por la Universidad Distancia de Madrid y doctoranda en el último curso, depósito de tesis en octubre, en la línea de investigación Adicciones comportamentales, dependencia emocional, violencia en la pareja, apego y esquemas cognitivos, de la Universidad Complutense de Madrid. Es integrante de la Junta Directiva de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés, SEAS, con quienes colaboró en organización de eventos y jornadas nacionales e internacionales. En su experiencia laboral ha trabajado como psicóloga forense durante unos años, aunque actualmente ella dedica más su tiempo a su consulta y a la investigación. Actualmente trabaja como consultora externa en la Universidad Internacional de Valencia, en 2 máster, en el de Necesidades Educativas Especiales y Atención Temprana y en el de Psicología General Sanitaria. También investiga de la mano de la Universidad Complutense de Madrid y atiende su consulta de manera presencial y online en la población de San Lorenzo del Escorial. Leticia recientemente ha colaborado como voluntaria en Cáritas, atendiendo a personas sin recursos en el Escorial, en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y en el dispositivo de atención al duelo para personas que perdieron un familiar por COVID-19. Menudo currículum y bienvenida nuevamente. Es un placer de verdad estar aquí contigo y que hayas aceptado esta invitación a este espacio. Bueno, gracias a ti, Dorian, por una presentación tan completa y por poder participar en estas charlas que me parece muy interesante. O sea que muchas gracias. Nada, tío, hombre. Quería empezar con una pequeña introducción de algo que vivimos las personas que trabajamos con personas que tienen algún trastorno. Por ejemplo, como es el caso que nos reúne hoy del TLP. Yo quería leer una pequeña frase de una usuaria nuestra que nos ha autorizado a poderla compartir y ella decía: en mi última crisis tenía miedo que me dejara mi novio. He estado tanto tiempo buscando una persona como él. Él es profesor y sentí cómo mis miedos se acrecentaron solo al verle hablar ricamente con varias estudiantes y pensé que estaba conmigo por lástima. Esto me llevó a castigarme pensando que no lo había hecho bien con él y me hice daño con su cuchilla de afeitar. Duré deprimida 5 días sin apenas salir de la cama. Es el testimonio de una persona con TLP y quería también a partir de aquí, para toda nuestra audiencia, comentar qué es el trastorno límite de la personalidad. Es una afección mental y se caracteriza por un patrón continuo de estados de ánimos, autoimagen y comportamientos inestables. Estos síntomas a menudo derivan en acciones impulsivas y problemas en las relaciones interpersonales. Una persona con el trastorno límite de personalidad puede tener episodios de ira, depresión y ansiedad que pueden durar desde una hora hasta varios días. Los primeros síntomas de la enfermedad pueden aparecer durante la infancia. Los síntomas reconocibles por lo general aparecen durante la adolescencia o la adultez temprana. Los científicos no están seguros de la causa del trastorno límite de la personalidad, pero las investigaciones sugieren que los factores genéticos, medioambientales y sociales juegan un papel muy importante. Los porcentajes no se ponen de acuerdo muchas de las entidades que tienen que hacer estadística. Hablamos entre el 2 y el 8% de la población española que pueden padecer trastorno límite de la personalidad. Es una patología grave y el más común de los trastornos de la personalidad. Para los profesionales especializados en su diagnóstico y tratamiento,
digamos que es muy complicado trabajar este perfil, se necesita una preparación bastante especializada, como decía anteriormente. Y los tratamientos en nuestro país son muy escasos. Para las personas con TLP, las crisis son vividas como un tsunami emocional tremendamente difícil de controlar. La impulsividad, el miedo al desamparo o al abandono y en ocasiones las necesidades de hacerse daño a uno mismo se abren camino sin que la persona pueda apenas hacer nada para remediarlo. Y con esto quería empezar la primera pregunta, Leti. ¿Qué características principales tienen las personas con TLP o cuál es su perfil psicosocial? Vale, bueno, aunque ya has explicado tú algunas, este tipo de trastorno de personalidad se engloba dentro de lo que se llama el clúster B, que es como un grupo de trastornos que tienen algunas cosas en común. Entonces, a grandes rasgos, estas personas suelen presentarse como muy dramáticas, con una emocionalidad muy alta, muy emocionales, erráticas. Y bueno, pues algo muy característico del trastorno límite es que van de un límite a otro, como el propio nombre dice, es decir, de un extremo a otro, de blanco al negro, todo o nada. O sea, son personas que se mueven entre dos polaridades y les cuesta mucho encontrar lo que es el término medio. Luego, otra característica muy importante que también has comentado es el miedo al abandono, ¿vale? Un abandono real o imaginario, porque puede ser que yo, pues en mi cabeza tenga que, porque, por ejemplo, un amigo vaya a llegar tarde, quiere decir que ya no le importo y que no va a estar ahí para mí. Y entonces yo ahí me estoy imaginando un abandono. O un abandono real, pues por ejemplo una ruptura de pareja o bueno, pues una pérdida de amistad, hasta por ejemplo finalizar una sesión con un terapeuta se puede entender como un abandono. Entonces estas personas tienen mucho miedo al abandono por parte de otros. Entre otras cosas, esto se relaciona con un problema de apego en la infancia, es decir, cuando somos pequeños establecemos nuestras primeras relaciones, nuestros primeros vínculos afectivos con las personas que nos cuidan, ¿no? Nuestros padres o nuestros cuidadores. Cuando hay problemas en esa relación, se crean apegos inseguros. ¿Qué pasa? Que esto se va trasladando a la vida adulta y está relacionado con el desarrollo de este tipo de trastorno, donde hay un problema con la vinculación muy importante. ¿Qué más características tenemos? Bueno, pues una importante inestabilidad, ¿vale? Inestabilidad tanto en las relaciones interpersonales, ¿vale? Donde podemos pasar, por ejemplo, de idealizar a nuestra pareja a odiarle, ¿vale? Es la polaridad de la que hablábamos, de todo o nada. Y claro, esto crea pues, en las relaciones con los padres, con los hermanos, con amigos, con parejas, muy inestables porque pasan pues, de un polo al otro muy rápido por cosas que a lo mejor al otro no le parecen tan graves o tan importantes, pero la persona con TLP lo vive con mucha emoción, entonces pues pasan pues eso, del amor al odio muy rápidamente. Y también inestabilidad en cuanto a sus propias emociones, ¿vale? Tienen una inestabilidad afectiva. Entonces, pues pasan de la irritabilidad a la emoción también de un momento a otro. Entonces, claro, es como una montaña rusa, que claro, esto afecta a los demás y a uno mismo. Muy bien. Y Leticia, ¿y a qué edad concretamente aparecen estos primeros síntomas o pueden aparecer estos primeros síntomas? Pues lo normal es que en todos los trastornos de la personalidad vayan apareciendo a finales de la adolescencia, ¿vale? O principios de la vida adulta, porque claro, la personalidad se va desarrollando a lo largo de la adolescencia y bueno, cuando empiezan a aparecer problemas, pues ya suele ser al final o eso, principios de la vida adulta, pues primera etapa de la adultez. Claro. Y este tipo de personas con TLP, ¿qué intensidad de sufrimiento tienen por este trastorno? Bueno, muy, muy elevada, muy elevada. Al final son personas que sufren muchísimo porque se dan cuenta del problema que tienen, ¿vale? Que esto es un punto súper importante, si eres consciente o no del problema. Ellos sí lo son. Entonces, claro, toda esa inestabilidad emocional que sienten, que al final repercute en problemas con los demás, genera malestar. Y un miedo intenso al abandono por parte de las personas que uno quiere también genera mucho sufrimiento. O sea, si para una persona sin este trastorno pensar en un abandono, ¿no? O bueno, si puede llegar a ocurrir, genera mucho sufrimiento, pues en estas personas que además tienen una mala regulación emocional,
genera mucho dolor bueno, a ellos y a su entorno también. Muy interesante. ¿Y con qué frecuencia acuden a las consultas? Pues sí que suelen acudir, ¿vale? Hay otros trastornos de personalidad que precisamente porque no son conscientes de su problema o porque no consideran que tengan un problema no acuden. Las personas con TLP sí suelen buscar ayuda. Es más frecuente que vengan cuando la interferencia con la vida diaria, es decir, cuando el sufrimiento es muy alto o cuando ya tengo problemas evidentes con mi pareja, con el trabajo, cuando todo este problema ya interfiere con una vida normal, es cuando suelen acudir. Pero sí vienen porque, claro, sufren muchísimo. Cuando hablas de esa interferencia en la vida, yo tenía también otra pregunta relacionada con eso. ¿La motivación suele ser intrínseca porque ellos notan esa interferencia o porque muchas veces la pareja, la familia, de alguna manera hay una presión de decir, bueno, esto ha llegado demasiado lejos, o es más por ellos mismos, por motivación externa o una motivación interna? Bueno, pues depende de cada caso, porque es verdad que hay mucha variabilidad de un caso a otro, pero bueno, también depende de la edad, porque por ejemplo en pacientes más jóvenes, donde tal vez ellos no son tan conscientes porque el problema no lleva tanta duración, son más los padres y sobre todo porque sí existe, por ejemplo, que suele ser muy frecuente un consumo de sustancias, ¿vale? Y los padres lo ven, pues Ujú. van a incitar al adolescente o bueno, al joven a que vaya a consulta, o la pareja también. Y en otros casos, pues cuando la persona ya está sufriendo mucho, sí que puede tener motivación intrínseca. O sea que depende del caso y del momento en el que se encuentre. Perfecto. Pero no hay como una norma general en cuanto a esto, sino que puedes encontrar diferentes motivos de motivación, Ujú, sí. formas de motivación. Perfecto. ¿Presenta comorbilidad con otros problemas, patología dual, por ejemplo? Y quería sí que explicáramos un poco a las personas que se conectan en este momento qué es comorbilidad y qué es patología dual. Antes Vale. Bueno, la patología dual, este término heredado de la medicina, significa que ocurren dos enfermedades a la vez, ¿vale? Por ejemplo, hipertensión, obesidad, ¿vale? Así. Y comorbilidad, pues lo mismo, que cuando ocurre un trastorno, están ocurriendo otros también. Con el caso del trastorno límite de personalidad, es muy frecuente que haya comorbilidad, es decir, que ocurra también problemas de consumo de sustancias, ¿vale? Trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de depresión, de ansiedad, trastornos de estrés postraumático, trastorno bipolar y trastorno de déficit de atención. Entonces, claro, cuanto más vamos sumando al TLP, más grave es, se entienda. más sufrimiento hay y también, bueno, pues lógicamente el curso es más crónico y el tratamiento será también diferente. Precisamente por esa impulsividad, esa inestabilidad emocional y esa mala regulación emocional que tienen, se da en muchas ocasiones un consumo de sustancias, ¿vale? Para intentar regular todas esas emociones, para llenar la sensación de vacío que tienen estas personas, ¿vale? Que es otra característica súper importante. Tienen un vacío por dentro que es casi inexplicable para ellos, que no se llena con nada, ¿vale? Y sobre todo en los momentos en los que se sienten mal, ¿vale? Cuando están con el estado de ánimo más bajo, esa sensación se acrecenta. ¿Y cómo la lleno? Pues en muchas ocasiones pues acude a sustancias, alcohol, cannabis, y si esto pues no se frena y va a más, pues cocaína, bueno, sustancias más duras.